sea, los temas que van a entrar sería el gluconeogénesis, metabolismo del glucógeno, lípidos, lipólisis, cetogénesis y colesterol. ¿Solo esos o se va a implementar más temas? Mm, a ver, lo que me dijo la doc eran glucólisis, glucogenólisis, gluconeogénesis, eicosanoides, metabolismo de los lípidos y tal vez yo podría buscar algo de cetogénesis, pero te cuento que no he preparado para esta clase específicamente, pero todos los otros temas sí vamos a ver. Pero creo que mañana, sí o sí, nos quedaría para mañana la parte de lípidos y tal vez de eicosanoides también, porque son hartos temas, ¿no? Entonces es mucho para repasar. Entonces el ciclo de Krebs no va a entrar. Ah, sí, ciclo de Krebs también vamos a repasar hoy día. Perdón, quiero que no hablé de él, ¿no? Sí, o sea, va a entrar el ciclo de Krebs. Ah, a ver, me dé un momentito. Voy a ver esa ahorita. Listo, hermano, ya volví. Mira, la doctora me dijo metabolismo de glucógeno. Y yo creo que ahí entraría también lo que sería el ciclo de Krebs. Ya, ya está bien. Ya. ¿Alguna otra duda? No, no creo. Ya. Van a perdonar si hay ruidos al fondo, es que la gente en la calle ahí no puede controlar mucho eso, ¿no? Pasando a los temas que quiero repasar con ustedes, a ver, ya dice de la importancia, ¿no? Seguramente van a ver en muchas otras materias. Quería repasar con ustedes las monedas energéticas, creo que ustedes ya han llevado eso, pero solamente para hacer un recuerdo, a ver si está grabando, un momentito, ya. Solamente para hacer recuerdo de que tenemos algunas fuentes de energía, que sería la más conocida es el ATP, ¿no? Adenosina trifosfato. Tenemos también el GTP y el UTP, que están aquí en orden decreciente de valor energético, de potencial energético. Y por último tenemos también la fosfocreatina o creatinfosfato. Aquí un pequeño recuerdo también de lo que sería la estructura del ATP, ¿no? Vemos aquí arriba la molécula de ATP, que sería una adenosina, que está unida a una molécula de ribosa, que también se une a tres unidades de fosfato. Cuando nosotros tenemos el uso del ATP para sacar energía, la energía va a salir, perdón, voy a aumentar la tela, el display, sí. Aquí estamos, ¿no? Bueno, aquí arriba tenemos la molécula de ATP. Tenemos aquí una molécula de adenosina unida a una ribosa que está unida a tres fosfatos, grupamentos fosfatos, ¿no? Cuando queremos sacar la energía de la molécula de ATP, la sacamos de sus uniones de los fosfatos, de las uniones que están uniendo las moléculas de fosfato, que son esas en rojo aquí, que yo he destacado para ustedes. Entonces, supongamos que la persona está respirando y a través de la respiración se posibilita, ¿no? Que es un proceso aeróbico que posibilita la utilización de energía de estas moléculas energéticas llamadas ATP. Y lo que pasa es que tenemos esta estructura y cuando la persona va a sacar un poco de energía se va a convertir en ADP, que ya viene que la batería aquí está un poquito más descargada. Y aquí vemos la adenosina, la ribosa, y unida solamente a dos grupos fosfato, porque uno
fue echado y de ahí se sacó la energía que estaba contenida en esta unión de las unidades de fosfato. De ahí sale la energía que se utiliza para los procesos metabólicos que vamos a hablar hoy día principalmente, ¿no? Y aquí la nomenclatura, ¿no? Tenemos el monofosfato de adenosina, que pueden ver que aquí es la adenina, pero aquí ya puse para ustedes de manera en la química orgánica, ¿no? Cómo se representa un grupamento amina, la adenina unida a una ribosa, que está unida a un enlace fosfato, o aquí está como fosfoéster, ¿no? Y aquí cuando está unido solamente a uno, se conoce como monofosfato de adenosina. Cuando está unido a dos, se conoce como difosfato de adenosina. Difosfato, dos fosfatos. Y cuando está unida a tres, se conoce como trifosfato de adenosina o nuestro querido ATP, como se conoce. Aquí solamente un recuerdo de lo que son los nucleótidos, ¿no? Tenemos las purinas y pirimidinas, que si tenemos en las purinas, me hizo una técnica para acordar que sería pura como agua, y tenemos aquí AG, que sería de adenina, y guanina, de las iniciales, ¿no? Y las pirimidinas tenemos la timina, citosina y uracila. Pero creo que ya no vamos a necesitar mucho más de recordar estas cosas, ¿no? Aquellas estructuras orgânicas de cada una de ellas, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. A ver. Ya. ¿Se acuerdan de este término de reacciones endergónicas y exergónicas? Exergónicas. Hola chicos, ¿están ahí? Yo no me acuerdo de eso. Sí, sí. Ya. Entonces, bueno, pasaremos lo más entonces al principal de hoy día. Listo. Empezaremos entonces con la glucólisis. Voy a aumentar la pantalla. Listo. Bueno, aquí tenemos algunas rutas metabólicas que son fuentes de ATP, o sea, fuentes de energía para nuestro cuerpo. Tenemos la que vamos a hablar hoy día, bueno, ahora, ¿no? La glucólisis, el ciclo de Krebs, que también vamos a hablar hoy día, más adelante, la lipólisis, que ya va a ser para mañana, y tenemos también la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Sinceramente, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para pasar estas dos últimas, porque mismo para 2 días es mucho contenido, pero igual voy a buscar material para ustedes de cualquier forma. Pasando al siguiente. Vemos aquí también algunas funciones del ATP. Chicos, una vez más, hago recuerdo. Las diapositivas que les estoy presentando, yo las escribí con todos los apuntes que hice de las clases de la doctora. Así que espero que lo tomen en cuenta. No estoy poniendo solamente información para llenar las diapositivas, no. Eso realmente fue lo que nos ha dado la doctora en el tiempo, y creo que les puede ayudar bastante. Las funciones del ATP serían también en síntesis de moléculas, además de la función energética, ¿no? De contracción muscular, lo que sería también la ligación o unión de moléculas, la neurotransmisión y el transporte activo, el transporte por la membrana celular. Aquí, una vez más, vemos las monedas energéticas, desde la menos utilizada, que sería la molécula de UTP, hasta la más utilizada, que es la molécula de ATP. Y aquí les introduzco a dos hormonas muy importantes que también seguramente ya han escuchado hablar, y van a escuchar muchísimo más adelante porque están relacionadas con varios trastornos hormonales, metabólicos también, que son la insulina y el glucagón. Básicamente,
ellas van a principalmente afectar lo que sería la glicemia del paciente. La insulina va a disminuir la cantidad de glucosa que está en la sangre, permitiendo que actúe como una llave y entre en la célula para ser utilizada para producir energía. Por esa razón, que saca la sangre, la glucosa de la sangre para poner dentro de la célula, se conoce como hipoglicemiante. Entonces, si la doctora les pregunta, un ejemplo de hormona hipoglicemiante sería la insulina. El glucagón, por otro lado, es una hormona producida ay, perdón, creo que no, la insulina que es en el páncreas. Y este glucagón tiene un efecto hiperglicemiante, o sea, va a hacer el proceso reverso de la insulina. Saca la glucosa que está almacenada en la forma de glucógeno del interior de las células y posibilita que estas vayan al torrente sanguíneo para ser utilizada en otras regiones del cuerpo que necesiten, en otros tejidos, cosas así. Entonces, la insulina tiene un efecto hipoglicemiante y el glucagón tiene un efecto hiperglicemiante porque va a aumentar la cantidad de glucosa en la sangre. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Ya, proseguimos entonces. Aquí tenemos también la fosfocreatina, que ya hablamos anteriormente, ¿no? Que también es una fuente energética. Se encuentra principalmente en los músculos y en el sistema nervioso. Y básicamente va a ser una molécula de creatina fosforilada. Aquí también tenemos el término de reacciones de catabolismo, que son reacciones donde va a haber la degradación de nutrientes para obtener moléculas más simples. Así como la parte de digestión, donde las moléculas que son muy grandes las tienen que quebrar en porciones menores para ser absorbidas, igual va a pasar con lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y las macromoléculas a través de los metabolismos llamados catabolismos. Básicamente sería eso, la degradación de los nutrientes que se utiliza para obtener energía. Aquí tenemos algunas enzimas propias del catabolismo, que serían, por ejemplo, las deshidrogenasas y también el cofactor NAD o NAD-fosfato, que van a ver más adelante que son lo que nosotros conocemos popularmente como las vitaminas, ¿no? Son coenzimas. O sea, tenemos las enzimas y tenemos algunas personas, por así decirlo, que les van a ayudar, que son los cofactores o coenzimas, que van a auxiliar su trabajo. Bueno, ahora sí. Cuando nos alimentamos, básicamente estamos ingiriendo cantidades ahí de proteínas, de carbohidratos, especialmente los más complejos. Y lo que va a hacer nuestro cuerpo es que cuando llega principalmente a nivel del estómago, ¿no? Porque la degradación de las moléculas empieza en la boca con la masticación, perdón, las enzimas salivares, y después eh, se pasa por el esófago y llega al estómago la comida para ser digerida. Y ahí lo que va a ver es que las moléculas que son más grandes o más compuestas se van a degradar en moléculas más simples, porque tienen que pasar al torrente sanguíneo y no pueden pasar cuando están todavía muy grandes. Aquí tenemos que los polisacáridos, por ejemplo, se van a degradar en monosacáridos y de ahí pasan al torrente sanguíneo. Tenemos también que las proteínas se degradan en aminoácidos y también van a pasar al torrente sanguíneo para ser absorbidos. Y los lípidos de la misma forma. La absorción, incluso el término, es justamente eso, es cuando los nutrientes pasan por el torrente sanguíneo para ser utilizados para el cuerpo. Aquí una cosa muy importante que muy probablemente les va a preguntar la doctora, que sería las características, ¿no?, de la glucólisis. La glucólisis es una vía catabólica, es una vía de degradación, no de síntesis, es una degradación que se va a producir para que haya generación de energía para el cuerpo. Va a ocurrir en el citosol de todas las células.
Les hago, perdón, llamar la atención en esta parte porque la región o el local donde ocurren los procesos metabólicos es muy importante. Incluso algunas preguntas que pueden venir en su examen sería, ¿dónde ocurre la glucólisis? Y ahí va a haber mitocondrias, retículo endoplasmático. Entonces ustedes ya saben que ocurre en el citosol de todas las células, porque a veces puede ser solamente de células musculares, una vía metabólica, o en las células hepáticas, otra vía metabólica, pero aquí sabemos que son en todas las células en su citosol. Este proceso está compuesto de 10 reacciones, 3 de ellas, incluso que son las más importantes, son irreversibles, y justamente por esa razón son tan importantes. Entonces, 10 reacciones, y de estas 3 que son irreversibles. En esas 10 reacciones también actúan 10 enzimas. Obviamente las que son más importantes van a ser las que participan de este proceso que es irreversible, porque es un camino de la vía metabólica donde ya no hay más como volver. Y por eso se enfoca tanto a veces en esta cuestión. Tenemos que un mol de glucosa, compuesto por 6 carbonos, es igual a 2 piruvato, que tiene cada uno 3 carbonos. Después vamos a ver específicamente la degradación de esta molécula de glucosa en piruvato, y ahí van a ver cómo se forma. La glucólisis también tiene dos fases. Una fase que es como una cadena única, viene una serie de procesos como que lineales, y llega en un determinado momento donde va a ocurrir 2 procesos simultáneos, pero que son los mismos. Tanto que cuando estuviéramos estudiando, vamos a ver como si fueras uno solo, porque es el mismo proceso de ambos lados, pero va a producir lo mismo, que sería el piruvato. Esta vía metabólica es inhibida por glucagón y adrenalina. Hemos visto que el glucagón es una hormona hiperglicemiante. Va a sacar la glucosa de la célula para liberarla en la torrente sanguínea. Y por esa razón hace el efecto inverso de la insulina, perdón. Es importante resaltar que la insulina es la que posibilita la glucólisis. Que favorece la glucólisis. Y el glucagón la inhibe, juntamente con la adrenalina, que tiene el efecto muy similar. Y el glucagón se va a activar básicamente en los momentos de hipoglucemia, en un momento cuando el paciente ya está en ayuno prolongado o hizo un ejercicio muy intenso. En ese momento se va a activar el glucagón y sacar la glucosa de la célula. Y es un proceso de oxidación, donde va a haber la pérdida de electrones entre las moléculas que están involucradas. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, seguiremos entonces. Aquí unos aspectos importantes, como hemos dicho, ¿no? La glucólisis se va a activar en condiciones de hiperglicemia. Aquí, perdón, quiero que se olviden de lo que dijo del glucógeno. Es otra hormona. Aquí estamos hablando de la glucólisis, ¿no? El proceso, no la hormona. Entonces, la glucólisis se activa en condiciones de hiperglicemia. Acabas de comer, hay mucha glucosa en la sangre y esa glucosa, perdón, en el estómago, y esa glucosa tiene que pasar a los vasos sanguíneos. Entonces, hay una situación de hiperglicemia. La glucosa en la sangre va a aumentar. Y también se activa en situaciones de normoglicemia. A veces tú estás con una glicemia normal, pero estás haciendo ejercicio o caminando hacia algún lugar, y ahí también se va a activar ese proceso de glucólisis. Involucra reacciones que son de fosforilación, deshidratación, oxidorreducción y isomerización. Y básicamente sería de agregar un grupamento fosfato, de retirar hidrógenos de las moléculas, de reducir las moléculas que están involucradas a través de la pérdida de electrones, perdón,
y la isomerización, que sería, por ejemplo, cambiar algunas moléculas de lugar, pero no necesariamente cambiar la estructura biomolecular de las partes que están involucradas. Tenemos también la glucólisis anaerobia. Ay, perdón. Anaerobia. La glucólisis es un proceso aerobio generalmente, pero hay también la glucólisis anaerobia que ocurre en la carencia de oxígeno y mitocondrias. Y bueno, aquí tenemos algunos productos, ¿no? Eso sí es muy importante para ustedes, lo que va a producir estos procesos, que sería la glucólisis aerobia, va a producir un mol de glucosa, que sería 32 ATPs, 6 moléculas de gas carbónico y 6 moléculas de agua. Y tenemos que los productos de la glucólisis anaerobia van a ser 2 lactatos, 2 ATPs, 2 moléculas de agua y 2 coenzimas NAD, ¿no? Que pueden ser utilizadas en otros procesos metabólicos. ¿Y qué quiere decir este NAD en forma de ATP? Les puse aquí una otra guía. Un NAD equivale a 1,5 ATPs y un FAD equivale a 2,5 ATPs. Entonces, si la glucólisis anaerobia me ha producido 2 NAD, lo que voy a tener es un resultado de 3 ATPs, ¿no? Me acuerdo que cuando yo estaba en el tercero, la doctora nos preguntó una vez si la glucosa da tantos NAD, tantos FAD, ¿cuántos ATP serían producidos? Entonces solamente hacen la conversión con este cuadrito aquí y van a encontrar los valores. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, el resultado final de la glucólisis es 3 NAD o 3 ATPs. No, mira. Bueno, tenemos dos tipos de glucólisis. La glucólisis que ocurre con oxígeno y la glucólisis que ocurre sin oxígeno. Sería la glucólisis aerobia. Esta sería. Y la glucólisis anaerobia, que es esta aquí, de la derecha. El de la izquierda, la glucólisis normal, por así decirlo, nos va a producir 32 ATPs, 6 moléculas de gas carbónico y 8 moléculas de agua. Ya la glucólisis anaeróbica, que está aquí en la derecha, más oscura, tenemos que va a producir 2 lactatos, 2 ATPs, 2 moléculas de agua y 2 moléculas de NAD. Essas moléculas de NAD, como dice aquí, ¿no? Que un NAD equivale a 1,5 ATPs, o sea, son 2 NAD, van a ser 3 ATPs. Entonces, si tú quisieras tal vez como que sumar todo la cantidad de ATPs, en la glucólisis anaerobia, en el total, por así decirlo, serían producidos 5 moléculas de ATPs. Pero aquí estoy hablando de manera más general, ¿no? No sé si esto responde tu duda. Pero estos 5 ATPs es el resultado del NAD más el 2 ATP que sobra. Exacto. Ajá. Exactamente. Yeah. ¿Alguien más? Bueno, pasaremos entonces. Aquí, chicos, tenemos el proceso ya más detallado, ¿no? Sinceramente no voy a molestar a ustedes, a no ser que ustedes quieran, ¿no? Porque aquí como que ya está todo el proceso. Básicamente aquí en la parte superior tiene una leyenda que dice que cuando hay 2 flechas, se trata de una reacción reversible. ¿Se acuerdan que yo dije que habían 3 reacciones que eran irreversibles, perdón? Y por eso eran las más importantes. Entonces aquí yo señalicé las reacciones que son reversibles con 2 flechas y las que son irreversibles con una sola flecha. Perdón. Bueno, pasando entonces al proceso específicamente de la glucólisis. Tenemos aquí la molécula de glucosa que va a ser utilizada, ¿no? Por la célula. Eso está ocurriendo en el citosol de la célula de nuestro cuerpo. Básicamente esta glucosa el primer cambio que va a sufrir
es que va a pasar a glucosa 6-fosfato, que es ese sustrato aquí. Y ese proceso es a través de un proceso de fosforilación. Ven que yo puse incluso los nombres de los procesos aquí en las cajitas. Puse en blanco, escrito en blanco, el nombre de las enzimas que son responsables. Y con las flechas ustedes pueden ver qué está pasando a nivel de los ADPs, de las coenzimas. Entonces, intenté facilitar para ustedes la comprensión de esta forma. Aquí, por ejemplo, la molécula de glucosa pasa a glucosa 6-fosfato a través de la acción de la enzima, de la enzima exoquinasa y por un proceso de fosforilación. Pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato. En ese proceso, hay la salida, perdón, hay la absorción de una molécula de ATP. Ven aquí que la molécula de ATP se convirtió en ADP. O sea que en este proceso, una de las uniones de los fosfatos que hemos dicho de la constitución, ¿no?, del ATP fue rompido y de ahí se sacó energía para que hubiera realizado esta reacción. Entonces, primera etapa. La segunda va a ser un proceso reversible que pasa la glucosa 6-fosfato para fructosa 6-fosfato a través de un proceso de isomerización. Aquí van a cambiar solamente la estructura de la molécula. Pasa de glucosa 6-fosfato para fructosa 6-fosfato. Y la enzima que participa de esta reacción sería la fosfoglucosa isomerasa. Luego pasamos de la fructosa 6-fosfato para la fructosa 1,6 bisfosfato. Aquí no hay mucho por donde perderse, solamente enfocar que la molécula se está convirtiendo de una cosa en otra y entender que para cada reacción actúa una enzima y hay un proceso específico. Entonces yo traté de destacar lo que sería el proceso específico y la enzima que está actuando, para que no se confundan. De la fructosa 6-fosfato para la fructosa 1,6 bisfosfato tenemos la enzima fosfofructoquinasa a través de un proceso de fosforilación. Perdón. Aquí igual hay la absorción de una molécula de ATP, ¿no?, de un enlace de los fosfatos para que se realice este proceso. Desde aquí, en la fructosa 1,6 bisfosfato, que pueden ver que tiene 6 carbonos, esta molécula se va a dividir en dos otras, que cada una va a tener 3 fosfatos, se divide al medio, por así decirlo. Y va a formar lo que es el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. ¿Hasta ahí han entendido? Una pregunta. En el caso, en el primer ejemplo, que está ahí una molécula de glucosa que se va a transformar en la glucosa 6-fosfato. Ajá. Sabemos que tiene un rompimiento del enlace del ATP que se va a transformar en ADP y tiene el uso, el gasto de energía. Y por eso, pero quiero saber cómo es el uso no sé si es una enzima, la exoquinasa, es una enzima, ¿no? ¿Cómo que Sí. actúa esta enzima en este proceso? Bueno, actúa justamente en este proceso del ATP que estabas hablando ahorita. Ves que aquí en las dos partes donde involucra el ATP, ¿no?, tenemos un proceso de fosforilación. Entonces, este proceso de degradar a la unión fosfato y utilizar esta energía para la formación de la glucosa 6-fosfato, ven que este fosfato sí fue para la glucosa, ¿entienden? Entonces, ahí actúa esta enzima, exoquinasa. Incluso por su nombre, puedo suponer que esta enzima como que agregó la molécula de fosfato en el carbono número 6 de la glucosa. Creo que ahí específicamente actuaría esta enzima. No sé si me hago entender. No entendí muy bien. ¿No? Ya, a ver. La molécula de glucosa tiene 6 carbonos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay. 4, 5.
Ah, pucha, ok. No sé qué pasó, que está como borrador. Un momentito. Mm.